Saludos país, saludos República Dominicana, bienvenidos a su espacio El Observador, en su segundo día de inicio en la plataforma de redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Para mí es un privilegio seguir en la faena diaria con este programa, con este proyecto, que siempre lo ponemos las cosas en las manos de Dios Todopoderoso, para que nos guíe en este nuevo desafío que tiene El Observador, con nuevas novedades, nuevas cosas, nuevos ingredientes. Y como siempre me acompañan dos guardianes para hacerle cirugía a la noticia, como siempre la hacemos en El Observador. Me refiero a Juan Bautista Correcaminos y me refiero al abogado licenciado Merkis Carela. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Casio. Saludos a todos. Una vez más, el Todopoderoso les bendiga y les guarde. Estamos en el estudio más importante de Punta Cana, el más moderno, Frata TV Boscap, desde Verón, Punta Cana, para la República Dominicana y el mundo. Así que acompáñenos en este recorrido de las informaciones, los análisis, los comentarios, la interacción con personas que deseen participar con temas de alta relevancia y de bienestar para el país. Así que, una vez más, bienvenidos, y aquí estamos porque informar es servir. Agradecemos a las personas de Canadá que nos dieron hoy un espaldarazo al proyecto, dijeron que lo vieron muy bien, muchas personas acá del Distrito Turístico Bávaro Verón Punta Cana, que les gustó, gracias por su apoyo, gracias por entender de que nosotros apostamos a lo nuevo, a la innovación, a las cosas que tengan contenido, sustancia, entendiendo que dentro de la faena diaria necesitamos siempre ser personas proactivas y creativas. Dígame algo, Merkis. Buenas tardes, saludos cordiales. Sí, estamos aquí en El Observador con el cañón en la mano. Quiero saludar a toda esa gente que siempre nos ve a través de las plataformas virtuales, ¿verdad? A través de Facebook, a través de YouTube, y que sepan que pueden contar con integridad por parte de este equipo. Nosotros somos un equipo de personas que emitimos opiniones con mucha altura, pero sobre todo con el control de nuestra conciencia. No estamos sujetos a ninguna prebenda y a nada, lo que nuestra conciencia nos dicta, buscando una mejor sociedad, un mejor país y un mejor distrito municipal. Déjame darle esta primicia, esta primera noticia. Le tengo dos noticias de temas judiciales. Nuestro país ya no es solamente deporte, béisbol y música, merengue, entre otras cosas. Ahora los temas de justicia, de personas que van detenidos, tanto mujeres como hombres, por amenaza, por agresión, por violencia, parece una moda, señoras y señores, y esto es preocupante. Envían a prisión a hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Vivienda y Edificaciones. El hombre acusado de amenazar de muerte a Carlos Bonilla. A Carlos Bonilla, que yo lo saludé hace relativamente un mes, cuando vino a inspeccionar la construcción del hospital de Verón Bávaro, que dije, démele un vaso de agua al ministro, que está como un poco sofocado. Eso es lo más que usted le puede decir a un ministro, que no sea como pasarle el vaso y decirle, bienvenido, ministro, y una toallita alcoholizada para refrescar la cara. Pero no le pasó esa toallita alcoholizada. No, oye, lo más fuerte que usted le puede decir a un ministro que viene trabajando, que viene un poco sofocado, que viene de Santo Domingo a resolver una situación aquí, tienen que volver de una vez para allá, y entonces el calor, estamos en el tiempo de verano, pásame una botellita de agua al ministro que está un poquito sofocado, es lo más fuerte que usted le puede decir a un servidor público. Entonces, estas amenazas, vamos a darle lectura a un párrafo por lo menos, para que podamos entender la situación. Amenazar de muerte a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, ministro de Viviendas y Edificaciones, advirtiendo que el funcionario le podría pasar lo mismo que le ocurrió al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fue enviado de inmediato a... Sí, fue enviado a prisión por 13 meses por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. El magistrado Rigoberto Sena dispuso que el imputado José Manuel Bautista Aquino Ovidio
cumpla la prisión en la cárcel de Najayo, tal como requirió la Fiscalía del Distrito Nacional en la solicitud de medida de coerción. Tú sabes que a mí me preocupa que la inversión de valores en este país está en pleno detrimento de lo que es el ser humano. Se ha perdido el valor a la vida, el valor a... Hay personas que las pasiones lo han desbordado de tal manera que llegan a hacer amenazas que dicen que todo empieza con un pensamiento. Un ser humano puede pensar que puede agredir a otro, pero empieza pensándolo, asimilándolo, elaborando un plan, a veces fantasioso, pero que la mente juega tantos juegos que, tal como lo decía el que dio esa nota de prensa, es probable que se consuma como se pudo consumir el caso de Orlando. ¿Sabes? De Orlandito. Sí, en ese sentido, en psicología forense, cuando se investigan a los victimarios de uxoricidio, que son quienes matan a su cónyuge, a su esposa, o como aquí se le dice, feminicidio, en muchas ocasiones ese victimario se estaba preparando mentalmente para ocasionar ese hecho, diciendo yo te voy a hacer algo, yo te voy a hacer un lío, yo te voy a matar, esto del otro. Eso es acondicionando ya su forma de ser, aceptando la triste realidad de que en un momento sin control, bajo enojo, bajo ira, puede cometer un error de quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, esa persona, como bien dice Cassius Ducoudray, ya está acondicionando su ser, sus emociones, toda su forma, toda su existencia a ese hecho. Y es muy probable que si no se le hubiese tomado, si no se hubiese tomado esa medida de coerción que se le impuso 3 meses, es muy probable que hubiese realizado eso, porque ya él se estaba acostumbrando a esa situación, mentalmente. Y le hizo varias amenazas. La amenaza está penalizada dentro del Código Penal, ¿cierto? Sí, claro que sí. O sea, ¿qué conlleva? ¿Qué pena de...? La misma que el crimen que... O que intento de... Sí, intento. Por ejemplo, si es O homicidio... sea, de 3 a 6 años puede llevar por tú amenazar a alguien, sencillamente por amenazar. Sí, y también se constituye en un agravante luego de una comisión de un hecho ilícito. Cualquier tipo de amenaza, porque no tiene que ser, por ejemplo, te voy a dar 2 batazos. Esa no es una amenaza en contra de tu vida, pero se constituye como la misma agresión, golpes y heridas, que está tipificado en el Código Penal, de manera tal... Y los golpes producen muerte. No, y realmente, aquí hay crímenes pasionales y hay crímenes emocionales. Los crímenes emocionales son una disyuntiva que se encuentra un ser humano en un momento dado que sus emociones no la pudo controlar y llevó al hecho. Pero el pasional aquí lo ponen como algo un problema entre parejas. Como que una pareja... Y es una clasificación errada. Porque, es una clasificación errada. Como no se metan en eso, que eso es pasional. Así ¿Entiendes? decían antes. Ese es un error. No se metan en eso, que eso es pasional. Eso es entre marido y mujer. Pero eso cambió. Porque Lo eso cierto es... hace 20 años era así. Lo cierto es que esto debe de servir debe de interpretarse en la manera correcta, porque, fíjate, la mayoría de los funcionarios públicos, el presidente ha sido un manejador de crisis, pero así también los funcionarios públicos, o sea, me refiero a los ministros y directores de las diferentes dependencias. Esta crisis, si usted promete e incumple a una persona, esa persona puede tomar represalias porque ya hay un precedente con el tema de Orlandito. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se ha irrespetado la figura de un ministro, se han irrespetado los protocolos de seguridad que debe de tener un ministro. Al tener un presidente, yo a veces hasta me preocupo, Merky Carela y Juan Bautista, en el sentido de que yo veo que el presidente es muy cercano y es una persona que se le llega muy fácil. Hay que cuidar al presidente. Y hay que preservar al presidente, aún a pesar de que ese no es su estilo y no creo que él quiera cambiarlo, pero sí los cordones de seguridad deben de tener mayor vigilancia. Con él, me refiero a él, pero también me refiero, en el caso de ahora, con el ministro Carlos Bonilla. Esa mezcla...
Pues hoy puede ser una amenaza, pero esa amenaza habría que ver cuál ha sido la narrativa de esa amenaza. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, hay ¿Qué detalles. fue lo que llevó? Sí, hay detalles ahí, pero lo importante es que están tomando medidas. Lo importante es preventivas. estar vigilante y ojo pelado con eso, porque es muy preocupante cómo ya se ha perdido el respeto por las autoridades. Bueno, pero como habíamos prometido ayer, vamos a hacer una transición y volvemos con las más noticias. Tenemos la noticia del día. Habíamos hablado de Manuel Rojas. Manuel Rojas es una persona conocida a nivel de todas las redes sociales. Es un hombre tendencia. El hombre tendencia. Una persona que muy preocupado. Nuestra amistad nació en la campaña pasada. Éramos tuiteros los dos. Y enfrentamos a un monstruo como era el PLD, que manejaba lo que eran las redes y todos los bots. Y él muy valientemente nos conocimos cuando nos bloquearon 2 cuentas. Y nos sacaron 2 cuentas de Twitter. No podemos decir quién ni podemos acusar a nadie. Sencillamente tú sabes que se manda una batalla de bots a decir que uno promueve el odio. Y Twitter automáticamente lo que hace es que te bloquea la cuenta. Hasta tanto investigar si es cierto y eso es falso. De hecho, lo que dice Elon Musk a la hora de comprar Twitter tiene mucha validez, porque Twitter posee muchas cuentas de bots y esa fue la preocupación de él. Él quería un saneamiento de lo que es Twitter y las cuentas de bots que están en Twitter regularmente se buscan en la India, se buscan en lugares donde hay muchos hackers que hacen bots o se roban identidades de personas ya fallecidas, y eso fue lo que marcó el retirar la propuesta de compra de Twitter. Que no le dieron respuesta. Porque nunca le pudieron dar respuesta referente a eso, porque es bastante complejo y bastante complicado en cualquier algoritmo de una red social. ¿Y eso, se quería ir a pausa todavía? No, vámonos a la más. noticia del día. ¿Ya está Vamos a lista? la sección. Tenemos lista ya la noticia del día. Vamos a escuchar qué nos trae hoy en la noticia del día Manuel Rojas, esta nueva sección que va a ser de mucho agrado para las personas que siguen en las redes sociales a Manuel Rojas. Ahí lo tenemos. Saludos, muy buenas tardes. En esta tarde de hoy, el Senado de la República aprobó en segunda lectura la ley de extinción de dominio. Una ley que ha levantado el avispero en la República Dominicana, sobre todo en el entorno político, porque para nadie es un secreto que en la República Dominicana muchos políticos han llegado a funciones públicas en chancletas, en motores, en las colas de unos motores, y de la noche a la mañana su pasar por la cosa pública pues se han convertido en super multimillonarios. Y usted ve con exhibiendo grandes riquezas a personas que hace unos 20, 25 años no tenían ni siquiera las condiciones mínimas para llevar una vida decente. Esta ley de extinción de dominio, pues, para muchos es un dolor de cabeza. Muchos en el entendido de que la ley, la retroactividad de la ley, la Constitución de la República Dominicana establece que las leyes no son retroactivas solamente cuando son para beneficio del reo o imputado. Y cómo no, pues la ley de extinción de dominio es más o menos parecida a la ley de lavado de activos. Si usted no tiene cómo justificar los bienes que usted posee, si a usted se le determinó que usted es un narcotraficante, si a usted se le determinó que usted pasó por la cosa pública, en el caso de los funcionarios, que tiene que hacer una declaración jurada de bienes y que usted no puede sustentar las riquezas a partir del paso suyo por la cosa pública, pues usted va a tener que dar cuentas. No es como muchos han querido decir que es una ley para arrebatarle a los que tienen. Señores, para nadie es un secreto tampoco que aquí en este país hay mucha gente, incluso muchos empresarios que se dicen ser empresarios tradicionales, que han obtenido grandes riquezas de negocios no santos con el Estado. Y no es que está malo hacer negocio con el Estado, no, todo lo contrario. Es decir, todo el que pueda hacer negocio con el Estado, bienvenido sea. Mientras más participación, más democracia, pues más pluralidad hay. Y se supone que el Estado es de todos. Ahora, no es lo mismo cuando usted tiene un
negocio con el Estado de frente a la transparencia, a usted haberlo adquirido en buena lid, a que cuando usted obtiene con subterfugios, con trapisondas, un contrato para extorsionar, chantajear, sobrevaluar bienes o servicios que se le ofrecen al Estado, y entonces es notorio, es loable esta ley, pero también causa preocupación en muchos sectores que no tienen cómo justificar lo que tienen y que saben que en el futuro pueden tener problemas con esta situación. Las leyes, señores, no son retroactivas. La retroactividad de la ley está consagrada en la Constitución, pero reiteramos, si usted, por ejemplo, se le comprueba que usted sus riquezas ilícitas fueron a través del narcotráfico, o que usted pasó por la cosa pública y se le comprueba que usted defalcó al Estado, no se necesita una ley de retroactividad para quitar los bienes que usted obtuvo a través de eso, porque hay una sentencia que dice que usted pues defalcó al Estado, y también en esa misma dirección está la ley de lavado de activos. Por lo tanto, yo no creo que hayan tantos temores como algunos quisieran decir. Lo que sí, los temores vienen manifestados de aquellos que tienen cosas que no pueden ni siquiera justificar. Por ejemplo, en el día de ayer, en la primera lectura, fue aprobado con 24 votos a favor, 3 votos en contra, los 3 votos del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por su senador y vocero, Iván Lorenzo, quien se opone tajantemente a la aprobación de la ley, como también se ha opuesto en los días recientes a los sometimientos del Ministerio Público, diciendo que es una persecución, cuando el PLD, las autoridades del PLD dieron una rueda de prensa diciendo que pues el PLD se aparta y que las responsabilidades, como establece la Constitución, las responsabilidades penales son individuales. Por lo tanto, cada quien que haya cometido un delito tiene que responder ante los tribunales. Así que en este caso vemos con relación a los sometimientos por parte del PLD, vemos dos posiciones, dos vertientes. Una, la que tienen los titulares de las vocerías en el Congreso, tanto como en la Cámara de Diputados como en el Senado, y otra la posición que dice el partido. El partido dice que cada quien tiene que responder de manera individual, mientras que los voceros pareciera ser que defienden unos intereses diferentes a los intereses institucionales del partido, pues entonces hablan de que esto se trata de una cháchara o de una persecución política o un mediatur, como han manifestado en algunas ocasiones, y no sabemos a qué se refieren con un mediatur o una cháchara, cuando, por ejemplo, en el caso Medusa, que involucra a Jean Alain Rodríguez, pues ya una parte de los testigos, que la mayoría de esos testigos son amigos de infancia de Jean Alain Rodríguez, y el principal testigo a cargo por parte del Ministerio Público es el señor Cano, quien fuera su jefe de gabinete, amigo de infancia, y quien ha dado luz sobre todas las diabluras que se hacían en la Procuraduría General de la República. Pero no solamente eso, sino que una parte de los imputados por parte del empresariado y por parte de los empleados de la Procuraduría han empezado a devolver parte del dinero robado. Así que va a ser difícil para algunos voceros tratar de justificar las posiciones que tienen en defensa de tanto de la ley de avalado de activos como la justificación, o tratar de justificar la defensa de algunos imputados en caso de corrupción, que por lo que hemos visto hasta ahora son imposibles de defender. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Esperamos vernos próximamente en una nueva participación en este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya pudimos escuchar la primera noticia del día de mi hermano Manuel Rojas en nuestro apoyo en Santo Domingo, y nos va a mantener informado de todas las noticias que son importantes, que es una persona tendencia en el Twitter. Nos hablaba de la ley de extinción de dominio, una ley muy con muchas diatribas, ha tenido discursos que cambian, habló de lo que el Partido de la Liberación Dominicana expone públicamente, que ellos se desprenden de cualquier acto delictivo, pero sin embargo, en el Congreso votaron 3 senadores en contra de una ley que definitivamente es una ley que es importante porque combate
la corrupción administrativa y todos los bienes que puedan provenir del narcotráfico o de otros hechos ilícitos. Pero para eso tenemos acá al abogado, conocedor de la materia, porque una persona la cual es un diplomado en varias áreas del derecho, que es nuestro guardián, Melqui Carela, que nos va a hablar un poco sobre cuál es su opinión sobre esta ley y sobre lo político de esta ley y sobre lo que es la retroactividad, que es lo que preocupa a mucha gente, porque si todo aquel que robó, Melqui, todo aquel que hurtó en el pasado, con esta ley queda ya exento de cualquier persecución de sus bienes. Adelante. Bien, hay que aclarar para que todo el que nos está viendo a través de nuestras redes sociales sepa lo que es una extinción de dominio. Es conculcar el derecho de la propiedad de bienes, muebles, inmuebles, dinero, etcétera, que son resultado de la comisión de una infracción, no solo corrupción. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de la trata de blancas, trata de personas. De hecho, la gente se ha enfocado solo en la corrupción. La corrupción es grave, de acuerdo a la fallecida expresidenta de la Cámara de Cuentas, Liseló Marte de Barrios. Aquí, con el dinero que se va en corrupción, se podía hacer otra república. O sea que nosotros estamos hablando de recursos importantes que puede manejar cualquier gobierno, sin importar el color de su bandera, producto de los bienes que son sustraídos del Estado a través de la corrupción, primero. O sea, estamos hablando de que el Estado, a través de una ley que le da término a la propiedad de esas personas que son corruptas, le permitiría usar esos mismos recursos en desarrollo social, en el desarrollo de los dominicanos. Y tantos son los recursos que se pierden a través de la corrupción que la expresidenta habló de que se podía hacer otra república. Estamos hablando de bienes importantes, o sea, muchos recursos. También hablando del narcotráfico. El narcotráfico, como actividad ilícita, es una de las actividades que más recursos mueve. Para nadie es un secreto. Mueve recursos millonarios en dólares y que ese dinero también con una ley de extinción de dominio pasarían al Estado. No es que pasaría a un funcionario, pasaría al Estado y para ser administrado por el gobierno. Y bien está el caso de Quirino, fue sometido por narcotráfico, fue condenado por narcotráfico, cumplió una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Sin embargo, vino aquí a la República Dominicana reclamando los bienes, reclamó fincas, reclamó aquello, reclamó lo otro, cuando esos bienes debieron haber pasado al Estado Dominicano. Los bienes que dejó pendientes, fincas y otros, y lo que prestó. Vino a buscar los 200 millones. Mira, bueno, ya el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto, ahora pasa a la Cámara de Diputados. Escuchen esto. Hay una contradicción en una ex primera dama del Partido de la Liberación Dominicana actual y precandidata a la presidencia de su partido. Pero cuando ella dice, esa dama, que le gustaría que nuestro país llegaría a ser como Singapur, pero para llegar a ser como Singapur tendrían que hacer la ley de extinción de dominio y otras leyes más y aplicar las que tenemos vigentes. Es decir, para llegar ahí habría que aplicar ley fuerte, prisión y muchas cosas más como se hizo en Singapur para limpiar el país. Y en esa limpieza pudiesen irse muchas personas que, aunque esa dama ha dicho que quiere que lleguemos a ser como Singapur, tendría que pensar muy bien lo que acaba de decir. Bueno, que se prepare porque muchos de los compañeros de su partido están siendo sometidos por eso, y si hubiese una legislación más fuerte en contra de la corrupción, parecida a la legislación que tiene Singapur, la mayoría de esa gente no tuvieran cabeza. Y hay muchos que los van a dejar sin sombrero.
Aunque le dejen la cabeza. Ay, hablaste de los sombreros. Pero- Quiero acotar algo en cuanto a la ley de extinción de dominio para que el tema no se No, diluya. bien. Porque hay que destacar que no estamos hablando de bienes que la gente pueda justificar. Estamos hablando de bienes que son resultado de acciones ilícitas, ¿verdad? De infracciones, de crimen organizado, de corrupción, que es un crimen contra el desarrollo de una nación. Entonces, esos bienes, claro, para determinar que usted es narcotraficante, ojo, para determinar que usted es corrupto, para determinar que usted es culpable de trata de blanca, tiene que pasar por un juicio. O sea, no es que a Pedro Suazo de inmediato le van a decomisar sus pertenencias, sus bienes. No, tiene que demostrarse que esa persona es culpable y que exista una sentencia firme, o sea, una sentencia que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. O sea, que no es hablando, que fulano es corrupto y ya está y se le va a quitar los bienes. No. Entonces, la gente habla de irretroactividad porque es probable que la gente está confundida. Ojo, la gente está muy confundida. Me gusta la sentencia que dio el magistrado Polanco, en la cual habla sobre los temas de corrupción y su falta de prescripción, que no prescriben cuando son temas de corrupción. Y eso es bueno, eso es muy positivo. También me gusta el hecho de que ¿El magistrado Polanco fue elevado al Tribunal Constitucional o fue elevado a la Suprema Corte de Justicia? era el presidente de la Sala No, en el Penal pasado de no. la Suprema Corte de Justicia o Corte Suprema de Justicia, y creo que sigue allá todavía. Pero él estuvo participando, bueno, en este consejo no, él fue en el pasado consejo de la magistratura, fue que él fue elevado a la Suprema Corte de Justicia. No. Entonces, Polanco ¿por qué lleva él- varios años siendo, porque- siendo juez de la Porque yo Suprema tengo Corte de entendido Justicia. de que él participó en este pasado Consejo Nacional de la Magistratura, no sé cuál era el cargo que él Tú sabes perseguía. que, bueno, debía haber sido el cargo de secretario, porque dentro del Consejo Nacional de la Magistratura hay 8 integrantes. El presidente de la República, procurador general de la República, presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de un partido opuesto al del presidente de la Cámara de Diputados que represente la segunda mayoría, presidente del Senado, un senador de un partido opuesto al presidente del Senado que represente la mayoría, la segunda mayoría en ese hemiciclo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez de la Suprema Corte de Justicia elegido por sus pares que va a fungir como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, y que en conjunto son quienes van a elegir a los jueces de las altas cortes. Tú sabes que yo echo de menos, yo creo que lo mejor del pasado Consejo Nacional de la Magistratura fue la exaltación al Tribunal Constitucional de Alejandro Vargas. El juez Alejandro Vargas hace mucha falta en Wow, el juzgado sí, de instrucción, sí. pero era un juez tan carismático y un juez tan serio, con probada honestidad dentro de su cargo. Y justo. que- Y comunicador. Y era una persona, exacto, era comunicador. Cantante. Bueno, demostró que le gustaba el canto, le cantó a Alexis Medina en pleno. Aparte de Girón, cantó Vargas también. Pero lo importante fue que fue premiado, y creo que muy merecido, al Tribunal Constitucional. Pero yo lo que veo aquí en todo esto es la doble moral de los políticos. Se desdicen con mucha facilidad. Por ejemplo, pudimos observar que el Partido de la Liberación Dominicana fijó una posición inmediata al ver las pruebas contundentes y al parecer van a ser irrefutables. Aunque siempre los abogados buscan un mecanismo, un bajadero para tratar de desmeritar, desprestigiar No, las y pruebas. de bajar la Pero pena, que es legal. Pero las pruebas son la realidad, y la realidad es que cuando una persona que era su asistente o el jefe de gabinete, como es el caso de Cano, dice que colabora con el Ministerio Público y dice que hay pruebas en ese sentido, es muy difícil que un juez no la tome en consideración, al menos que esté muy parcializado con no tomarlas. Pero en este caso quiero hablar de la incoherencia de muchos políticos y de Iván Lorenzo sobre todo. Ajá. Iván Vocero Lorenzo, del Iván PLD. Lorenzo se ha dedicado, ya es como cuando una patada de ahogado. Cuando un partido tiene
un derrumbe moral como el que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, enfrentando casos de corrupción de los cercanos al presidente, porque no vamos a decir que todo el Partido de la Liberación Dominicana es corrupto. No podemos decir que todos los políticos son corruptos. Más bien, en el caso Medusa queda demostrado que hay contubernio con el empresariado y que los empresariados se han hecho más ricos, no obstante, tratando de que estos personajes que siempre se han beneficiado del presupuesto nacional, como son los empresarios, juzguen al político como lo peor. Sin embargo, ellos son parte del problema. Y esto está quedando demostrado en el caso Medusa. Pero con la ley de extinción de dominio es un grito del pueblo. O sea, es una de las consignas que llevaron al presidente Luis Abinader Así es, a que la le quiten lo presidencia. robado. Sí. Fue lo primero que yo escuché en el comando de campaña la noche la noche del triunfo de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Se oía la consigna: lo queremos preso. Sí. Ya se cumplió, lo queremos preso, pero después vino otra consigna que era que nos devuelvan lo robado. Porque es que tenemos que dar un ejemplo. Entonces, mirando que las personas que quieren, dentro de lo que es la opinión pública, manejar un discurso de que ellos están a favor de la ley de extinción de dominio, que ellos quieren que la ley de extinción de dominio, que lo que no quieren es que el Tribunal Constitucional, porque ponen como un pare, que el Tribunal Constitucional va a rechazar, que eso no va a ser improcedente, que eso se va a declarar inadmisible, para no poder llevar esa ley tan necesaria para lo que es el lavado activo, los actos de corrupción. Y lo que quiere decir el dinero que se ha robado en este país, de una manera o de otra, que sea devuelto al Estado como le pertenece. Déjeme decirle que otro partido gritó también, no fue el PLD. Hay un partido gemelo del PLD, como aquellos gemelos que nacieron peleando. Los gemelos fantásticos. La Fuerza del Pueblo, a través del senador Bautista Rojas Gómez, también puntualizó que no estaría a favor del proyecto. Bueno, pero ya es tarde porque él votó a favor. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que ellos, el Manejan el doble PLD, discurso, sí, el doble claro, el discurso. doble discurso, el PLD y la Fuerza del Pueblo son los que han gobernado por los últimos 20 años. Y ellos tienen miedo a que se le quite, porque díganme ustedes cómo pueden justificar esos funcionarios con salarios de 300,000 pesos, 200,000 pesos, fortunas millonarias, De miles de miles de millones. pesos. Por ejemplo, Y- Camacho, díganme cómo en menos de 20 años alguien puede llegar a tener en la República Dominicana más de 3,000 millones de pesos. El expresidente de la Cámara de Diputados. Y no es dueño, ni No, socio de Twitter, fíjate, ni se nada. elaboró. Era un profesor. Pero, no, oigan, no es socio de YouTube. pero escuchen esto, se elaboró una mafia para crear patrimonios falsos, para hacer una falsa declaración jurada, que eso es lo que ha quedado en evidencia en la mayoría de los casos. Personas que entraron al gobierno con 300 millones de pesos que no se sabe de dónde, pero lo declararon, se aceptó como bueno y válido con esta Cámara de Cuentas, se aceptó como bueno y válido ante la Dirección de Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública, ante todos los organismos que tienen que ir a una declaración jurada de un patrimonio de un nuevo incumbente en un ministerio. Entonces, al hacerlo ya eso como un hecho, ya tú puedes haber entrado con 5 millones, si tú saliste con 500 millones, pues no se ve tanto porque entraste con 350 y duraste 8 años. Pero eso era una mafia estructurada de personas que daban patrimonio, y los bancos tienen alguna responsabilidad en esto porque están llamados a perseguir cómo es que vienen unos volúmenes a sumarse a un ciudadano normal, pero que nosotros aquí hicimos héroes a los políticos, hicimos héroes a los servidores públicos. yo creo que- Omnipotente, se estaba creando una monarquía. Tú sabías que 4 años más del Partido de la Liberación Dominicana, Ya nadie lo bajaba y de ahí. aquí nadie podía pensar en otro partido No. que pudiera aspirar, porque se iba a crear lo que era el estilo tipo PRI Exacto. en México, que iban a durar 50, porque ellos se creyeron el discurso de Leonel Fernández cuando decía que iban a durar hasta el 2044, qué sé yo. Hasta el 2036. Ellos se creyeron, 2044, ellos de para verdad la celebración asumieron del eso de que eran bicentenario. impolutos, impotentes, y que no había persona, ser humano vivo que pudiera cambiarlo a ellos y sacarlo a ellos de la administración pública. Que- El pueblo lo cambió.
Vámonos a una breve pausa. 20 votos a favor de la ley de dominio, 8 en contra y varios que nunca fueron Pero a... esa fue en la primera lectura. En la segunda lectura acaban de decirnos que fueron 24 contra 3. Esa fue la primera. Vámonos a una breve pausa y cuando regresamos venimos con un bombazo Ay. que lo tienen los tweets encendidos. Así que no se vayan, que queda mucho más en El Observador con los guardianes y su cirujano social. Bueno, regresamos al Observador de la Tarde. Señores, ustedes me van a disculpar, pero ya no podemos ser el Observador de la Tarde porque somos sencillamente el Observador. Porque si usted ve este programa en la noche, o lo ve en la mañana, o lo ve en la tarde, ya no puede ser, el programa se puede ver por nuestras redes sociales y por YouTube en cualquier momento que usted quiera o desee. Pero ahora vámonos con un bombazo. Y es el tweet del día. Tenemos a Vinicio Castillo Semán. Bueno. Tenemos, dice, último minuto. Trasciende en fuentes judiciales, se produjo un testimonio explosivo en un expediente judicial de corrupción de gran envergadura. Investiga la Procuraduría General de la República. Se rumora que tienen impedimento de salida Danilo Medina y Donald Guerrero. Bueno. Alguien aplaudió, pero increíble eso. Alguien está aplaudiendo esa medida. Yo creo que es como el eco del sentir del pueblo hecho en aplauso. Yo quiero que me dé las llamas, porque como vamos a hablar de un expresidente y un exministro de Hacienda. Donald creo Guerrero. que las llamas deben de estar ahí, exacto. Vamos a ver para que Correcamino la visión le pueda fluir más y no se moleste tanto con las visuales que tenemos. Déjale. Señores, nunca antes visto, yo les voy a decir algo. Todos los expedientes van armando lo que es la cabeza del pulpo o el tiburón. Si agarramos el tema de Alexis Medina, fue mencionado 8 veces el expresidente Danilo Medina. En este expediente Medusa tiene que haber sido mencionado algunas 30 o 40 veces. ¿Pero cuál corrupción? ¿Cómo tú puedes someter con un partido político como el Partido de la Liberación Dominicana, que inmediatamente va a salir que es persecución política? La persecución política hasta que ellos ven las pruebas, que son irrefutables y contundentes. Danilo Medina, recuérdense que siempre va a ser una persona que se le debe de respetar el debido proceso, se debe de respetar la presunción de inocencia y todo lo que conlleva lo que es la judicatura de acá de la República Dominicana. Pero yo entiendo que Danilo Medina, Merky y Juan Bautista, ustedes creen que Danilo Medina, ni hablar de Donald Guerrero, porque Donald Guerrero emitió unos fondos días antes de la entrega de posesión, Bueno. junto con Simón Lizardo, eso está ahí. Totalmente injustificado. Irregular. Y jamás se había hecho en este país cosa parecida. Entonces entendemos que ya es eminente un nuevo caso
todavía con mayor envergadura, porque cada caso, si ustedes se fijan, va aumentando la cantidad de personas, cada una de ellas. Pensaba, yo mismo era uno que tenía una queja pública en el sentido de que veía que la Procuraduría había estado lenta. Creo que sí, que estuvo en su momento, se preocupó mucho de armar un expediente. Aparentemente. Claro, porque yo entiendo que ya Donald Guerrero fue 6 veces a la Procuraduría a entrevistarse. Gonzalo Castillo fue 6 veces a la Procuraduría. Simón Lizardo ha ido una cantidad de veces, pero parece ser que había un testigo. Un testigo de alto impacto que hacía falta para completar ese expediente, que hoy Vinicio Castillo, una persona que definitivamente ha honrado su amistad con el presidente Luis Abinader, se ha sabido manejar porque tiene una buena relación con el expresidente Leonel Fernández, pero ha demostrado que es un antidanilista, Merky Carela. Y entendemos de que ellos que participaron fueron parte de ese gobierno, pueden hablar con un conocimiento de causa, como partido aliado y no como parte, no fue parte del PLD, pero fueron aliados al PLD durante 16 años, ocupando cargos importantes en emigración, ocupando cargos importantes en el Consejo Nacional de Drogas, su padre, asesores, en fin, los Castillos saben por qué están hablando y cuáles son esas manos siniestras que estaban alrededor de Danilo Medina que perturbaron y que llevaron a la división final del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahora lo importante es estos casos. El país quiere ver, así como a Salvador del Blanco se le juzgó por una tallota de un ministro de defensa como fue Cuervo Gómez, en aquel entonces. Por algo mínimo. Fue algo que hablábamos de menos de 100 millones de pesos. Aunque es probable que 100 millones de aquel entonces fueran 1.000 millones de ahora. Y no deja de ser corrupción. Pero se lo juzgó por algo que indirectamente a él no tenía parte, sino que fue en su gobierno y pues sencillamente Balaguer en una verdadera persecución política persiguió a Salvador del Blanco y lo condenó en un tribunal. Eso fue pura persecución. ¿Por qué? Porque no habían pruebas contundentes. Por eso que estamos esperando que existan pruebas. Pero ¿tú crees que este país verá a Merky Carela, Juan Bautista, a Danilo Medina en los tribunales? No quiero decir condenado. Eso se habrá que dilucidar en un tribunal. Pero ¿tú crees, Merky, que tendremos eso nosotros los dominicanos? Indiscutiblemente, pero claro que sí. Es que, ¿cómo es posible que un presidente, que siendo la persona más informada de la nación y que el charco, el lodo de la corrupción le tocó la hermana, el hermano, el cuñado, el primo, todo el mundo, el guardaespaldas, su ahijado, o no sé cuál era la relación, su cuñado, ¿verdad? Su cuñado, el procurador. Su procurador. Su procurador. No, el procurador, ahí hay una historia con Marillet, pero no quiero hablar de eso porque no, ya eso es como caer en los personajes. ¿Cómo es posible? Su ministro de Hacienda. Su ministro de Hacienda. ¿Cómo es posible que si Danilo Medina se reunía casi siempre, como ya ha sonado en los medios, se reunía con bastante frecuencia con sus hermanos, además de que tiene el DNI? Es que un presidente está para... ¿Cuál es el juramento que hacen los presidentes? Cumplir y hacer cumplir la ley. Cumplir la ley, de la pero República, hacer... y el bienestar. Cumplir las leyes. ¿Qué eso qué significa? Poco presidente han hecho eso. Poco presidente han Eso hecho implica eso. mucho. Casio Ducudrey, Juan Bautista. Mira, cumplir la ley y hacerla cumplir. De manera tal que hay una ley, hay varias leyes que no hizo cumplir y su gente en su entorno se hizo de dinero. Entonces, ¿cómo es posible? Yo lo que entiendo es que Danilo es una persona, es un cara dura, que a estas alturas sigue dando saltos por ahí, juramentando gente que sabemos que eso no es cierto. Porque ¿quién se va a ir para un partido con la moral en el suelo? Ya de entrada, bueno, quizás por un picapollo, pero de igual manera entiendo que Danilo, si ese partido quiere un renacer, tienen que sacar a Danilo de ahí. Aunque los demás sean corruptos y estén acusados también de corrupción y tengan su gran cola que le pise,
como quiera esa gente tienen que salir de Danilo, porque Danilo es la máxima expresión de 8 años donde se le hizo mucho daño. Eso que hizo Jan Alain, eso que hicieron todos los demás, su hermano, todo eso se le pega a Danilo. Él es el responsable. Vamos a escuchar a Juan Bautista, pero tengo algo muy importante sobre ese tema. Ahora yo voy con Donald Guerrero. El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, figura entre los funcionarios del gobierno de Danilo Medina que aumentaron su fortuna de forma considerable durante sus 4 años como servidores públicos, lo que ha generado una investigación de parte de las actuales autoridades en su lucha por seguir la corrupción, por controlar la corrupción administrativa. Estamos hablando, tengo un dato aquí de febrero del 2021, el capital en dólares invertido por Guerrero aumentó a 8.481.729 en 4 años. ¿Cuánto? 8. De dólares, sí. ¿Cuántos millones? 8.481.129. Solo en Puerto Rico y Donald Guerrero salió en la prensa de que es uno de los principales accionistas de uno de las importadoras de vehículos más grandes de Puerto Rico. Es un dealer famoso. Bueno, él está viajando últimamente mucho a Puerto Rico, por eso ahora vamos a ver si es cierto este tuit de Vinicio. Pues yo creo que ya van a parar esos viajes a Puerto Rico, porque en esos viajes a Puerto Rico... el tema con Donald Guerrero es que él es ciudadano estadounidense. Y de él salir del país, y tú sabes que tiene cierta protección, este tipo de ciudadanos, los americanos les gusta que lo juzguen en su país. Entonces ahí hay un tema que choca con la ética y con lo que es la buena costumbre y la moral, porque él cometió un hecho acá. Si fue así que pasó, pues yo creo que él tendrá que rendir cuentas. Oye lo que dice un periódico de Puerto Rico. Tras colocarse por 2 años consecutivos como el concesionario líder de marca de FCA Caribbean en la isla, Autocentro Chrysler reinauguró recientemente un nuevo dealer en Caguas mediante una inversión de $7 millones. Sí, que ¿Y él le es fue el demasiado dueño de ese bien. dealer? Yo me pregunto, mira, en el PLD se está dando un dilema de marca mayor. Fíjate que estos casos de corrupción que van a empezar ahora van a estar en su pleno apogeo cuando estemos ya cercanos al 2024. La mayoría de los casos. El caso de Alexis, el caso de Jan Alain. Santa Catalina, ese que yo quiero ver ahí. Cualquier caso que surja ahora va a ser exactamente en el hemisferio de lo que va a ser las elecciones próximas. Esto no quiere decir que políticamente, porque tenemos que hablar que políticamente va a ser utilizado en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Y es normal que un partido oficialista como el PRM utilice esto como parte de no mires para atrás. Porque ese eslogan no es algo que se lanzó porque se dijo en ese momento. Es que miramos hacia adelante, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno? El Partido Revolucionario Moderno está ahora mismo construyendo un país con cero impunidad, atacando la corrupción, que no es que va a terminar la corrupción administrativa, pero ya se sabe que todo aquel que le ponga la mano al erario va a pagar consecuencias. No importa que usted sea empresario, no importa que usted sea un alto político, no importa que usted sea muy amigo del presidente, porque estuvo demostrado con el caso de Lisandro Macarrulla, que dicho sea de paso, en este expediente Medusa que figura, no es Lisandro Macarrulla. Cuando hablan de Lisandro Macarrulla, hablan del hijo de Lisandro Macarrulla, que lleva el mismo nombre que Lisandro, que es el dueño de la constructora MAC, que dicho sea de paso también era amigo de Jan Alain, porque era un grupo social de naco que se conocen de pequeño y ellos se entendieron que como tenían poder podían llegar. Aún está por demostrarse, porque aquí el empresariado será el que saldrá mejor parado, porque ellos lo que han pagado es un 20% que le ha pedido la Procuraduría que dé. Ahora, ¿de dónde sale ese 20%? No tiene que haber una sobrevaluación. Yo voy a perder un 20%. Exacto, y voy a poner, exacto. Y Tiene voy a que poner, haber una sobrevaluación para poderse retener el dinero, o sea, porque hay que hacer la obra. Yo no puedo hacer una obra y de mi ganancia dar un 20% para que me la den. Si no la pongo eso en lo que es Eso es lo que hacía Odebrecht, la licitación. realmente. O sea, Odebrecht,
se adjudicaba la obra en una cantidad de X y luego existían los adendums. Sobrevaluación más adendos. Sí. Sí. Entonces, yo creo que dado que todos estos funcionarios públicos que tuvieron una participación importante en el gobierno pasado de Danilo Medina, yo creo que definitivamente Danilo Medina tenía conocimiento. Eso sí me atrevo yo a asegurarlo públicamente porque, como lo hemos dicho, Y el la presidente otra pregunta. es muy importante. Pero todavía queda un caso. O sea, ahí está José Ramón Peralta. Ahí está José Ramón Peralta. Gonzalo. Ustedes sabían, Gonzalo creo que lo van a dar para después. Porque Gonzalo fue un tonto útil. Gonzalo fue un tonto útil. Es así como lo ve la gente. No tan tonto. Cuando se no, trata de no, finanzas. No es tan tonto porque se lucró. Pero quiero decir de que políticamente fue manejable. O sea, Políticamente sí, pero en finanzas no. Él fue un conejillo de India que se sabía que el PLD iba a salir del poder. Porque a él lo dejaron solo. A Gonzalo lo dejaron solo. Tú no viste ninguno de los activos del comité político haciendo campaña ni proselitismo con Gonzalo en ningún lado. Le dejaron el gobierno a él. Si se iba a resolver un problema de cualquier carácter, de salud, de lo que sea, él podía ir a salud pública y hacer él mismo su operativo y él tenía control sobre el gobierno completo. Pero detrás de Gonzalo había un titiritero. Ese titiritero es el que estamos mencionando hoy aquí y el que menciona Vinicio Castillo. O sea, en cada uno de los pasos que dio el gobierno de Danilo Medina parece que hubo una desviación, una aberración, donde los funcionarios entendieron que si todo el mundo estaba robando y no pagaba consecuencias, ¿por qué no yo? Voy a dejar pasar esta oportunidad. Yo tengo una pregunta, Casios. Voy a dejar que esta oportunidad... Vamos a escuchar la que- pregunta, el bombazo de No, preguntas. yo pregunto, decimos siempre, ¿lo sabía o no lo sabía? Pero yo pregunto, ¿sería cómplice o no sería cómplice? El cómplice por presidente. hecho, por Que es comisión o más por que omisión. saberlo. No. Y es penado. O sea, es penado. Ser cómplice, la mayoría de los que están en la mayoría de los casos que están aquí, es por complicidad. Asociación de malhechores. Él es parte de una asociación de malhechores. Y él es el cabecilla de esa asociación de malhechores. Si llegase a ser... Ya Danilo ha demostrado, ojo, demostrado con acciones, testimonios, etcétera. Primero, que hizo erogación de fondos sin pasar por el organigrama del gobierno, o sea, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que tiene que tiene que hacer su proyecto, todo eso, la ley es clara. Sí. Segundo, nepotismo, la ley sanciona Sí. el abuso de poder, la ley sanciona que los familiares estén haciendo uso, etcétera. Todo eso, ya hay muchos tipos penales de los cuales él es responsable. Yo entiendo que la Procuraduría poco a poco lo que está haciendo es armando un caso. Mira qué bien se armó el caso Medusa. Y evitar que se vea como una persecución 1200 política. páginas, exactamente, para evitar que se vea como una persecución política. Porque mucha gente pensaba que Miriam estaba persiguiendo a Yanalán por aquel irrespeto que le dolió a toda la sociedad dominicana ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así ni vio Y del mucha caso. gente pensaba eso, pero hoy ha quedado desnudado Lo mismo. que no era por eso que No. que no es por eso que está siendo perseguido. Todo el mundo sabe que está siendo perseguido por la mafia, que los carros de los narcotraficantes se los quitaba y luego andaba él, que pagaba $20,000 en una villa en Casa Sí, de pero- Campo, que hacía esto, que Pero yo creo que, por lo menos, si no hay una persecución, yo tengo que ser honesto, hay una determinación. hacer el Había una es determinación que el tipo de que ese cometió. caso, tú sabes que independientemente de que él tenga varias, que todo lo acuse, tú tienes que entender de que, vamos a ser justos, doña Miriam fue herida, y una persona herida tal vez no tiene la persecución. Yo no lo creo así. Yo Perdón, tampoco. Yo no lo creo, ella perdón, ni siquiera es la que está investigando. perdón. Aunque ella se haya inhibido, tú sabes que no existe la persecución, pero puede existir la determinación de que ese caso esté claro. Bueno, pero la determinación es Pero la legítima. determinación y el empeño y el ahínco que tú le pones a algo es lo que tú puedes decir de que a lo mejor no le puso el mismo empeño a otro caso. Pero en ese caso en particular yo creo que la magistrada Miriam Germán quería que la Y en el cosa de la hiciera. Danilo que se está Yo construyendo. le voy a dar un dato. Ahora,
Yo te voy a decir una cosa. ¿Te No. recuerdas de esa frase de Miriam? Si esto fuera de doble vía, hablaran de usted. Y yo, ajá, O sí. sea, que lo que él estaba sí. diciendo, o sea, que Ay, Dios mío. ustedes no pueden, ¿Qué frase? ustedes no pueden obviar la realidad. Había un maltrato. Doña Miriam es una dama muy querida, una persona muy seria, una jueza de larga pero es data jueza. que enfrentó a Balaguer, le mandó una carta cuando todo el mundo le temía a Balaguer. Ella le mandó una carta diciéndole a él que él lo que era una persona que no creía en la justicia dominicana, porque él nunca ha creído en la justicia dominicana, porque la manejaba como él decía que la Constitución era un pedazo de papel. Entonces ella le respondió, y en 4 periódicos que circulaban a nivel nacional en esa época, fijaron 2 posiciones en 2 cartas diferentes. No se hablaron, pero las fotos las subían los periódicos. Entonces, miren, Germán es una persona con determinación. Ella esperó su momento, las pruebas Sí, están ahí. pero es que el caso es- existe el hecho, caso es pero grande. Hay determinación, hay ahínco, hay un deseo de que las Pero cosas salgan eso bien. es un disculpa, Juan Bautista, eso es propio de este Ministerio Público. Es un Ministerio Público serio, que todo lo están haciendo bien organizado. Ya todos los procesos han cambiado. Ahora se nota determinación para todo. Igual que como han habido investigaciones en contra de los funcionarios del mismo Partido Revolucionario Claro. Moderno. O sea que- Determinación en el caso Adán Cáceres Silvestre, Alexis Medina Sánchez, el del caso 13. Determinación en Exactamente, mira el del caso 13, sí, de la determinación lotería. con el coronel, los casos graves de la policía. Yo le voy a decir, yo me entiendo, porque yo le voy a decir algo. No hay un caso que esté mejor, más blindado, con pruebas contundentes e irrefutables como el caso Medusa. Pero prepárese Ese es para el oír caso los que tiene, ese es el caso que tiene mejor, oye, que los medios de comunicación que adversaban a Miriam y que trataban de sabotear. Los bots. Lo que trataban de sabotear, medios de líderes de opinión que trataban de sabotear Bocinas. esa honorabilidad de Miriam Germán, han tenido que salir hoy a decir, bueno, Hasta lo mismo del han PLD. tenido que admitir que ese caso está blindado. Yo quería, antes de terminar, que ya estamos en la recta final, Sí. era hablar de algo que a mí me llamó la atención. ¿No? Pero adelante, si tú quieres agregarle algo. No, que tenemos a un Ministerio Público serio que lo ha hecho en contra de todo el mundo. El que lo ha hecho mal aquí ha sido perseguido Bueno, de manera yo no así lo con llamo, ahínco, yo no como lo tú llamo, dices, yo no lo y ya llamo está. serio, yo solo veremos en el trayecto, pero sí puedo decir que independiente. Que Yo decían digo que no, muy serio. me decían que no. Bueno, tiene que ser mucho más serio que todos los que estaban. Hasta ahora el más serio de todos los que han pasado por ahí, porque todos han sido políticos. Pero este es el primero que no es político, porque hay muchos dominicanos serios que pueden mañana, Subero Isa puede ser un fantástico mañana procurador. Y nadie se opondría de la honorabilidad de Jorge Subero Isa. Hay muchas personas honorables. Ahora, léete el turno y la historia la está marcando Miriam Germán y creo que todo el mundo está complacido hasta ahora, aunque faltan casos. Yo no estoy conforme hasta que las personas... Pero Miriam dijo en un momento que habían como 500 Sí, casos. pero 500, pero van 5. Expediente. Entonces, vamos a esperar. De 505 el averaje está como, todavía no está donde yo quiero. Hay que investigar. Sí hay que investigar, pero ella dijo que tenía los casos. Ella fue la que por su propia voz, en un programa de opinión con un chilora, dijo que tenía 500 casos. No fui yo, fue ella. Ahora, yo quería hablar ya en la recta final, caer en el distrito turístico Bávaro Verón Punta Cana, y hablar de algo importante. Hemos hablado de muchas cosas, pero lo más importante es algo que me llamó la atención, la posición que fijó Juan Bautista Guerrero hoy en un programa de televisión, Gracias. en el cual habló de elaborar un plan, un master plan para poder converger lo que es el protagonismo político que hay aquí, que unas personas que los invernales le toca al ayuntamiento y el asfaltado le toca a obras públicas. Perfecto, eso va a nivel nacional, pero aquí, de manera particular, el problema está, señores, en que nuestro director distrital es oposición, es PLDista, y estamos en gobierno del PRM. Ambos quieren protagonismo político a un acto que lo único que va a hacer es beneficiar a todo el distrito. Ahora, ¿qué pasa? Juan Bautista, me gustó tu forma porque yo creo que no pueden dejarle, las personas que están encargadas de que el asfaltado llegue, no pueden dejarle sin decirle,
Háganlo invernal, nosotros vamos y asfaltamos, porque si lo sucede de esa manera, Pueden relajar. lo va a capitalizar políticamente el director distrital y va a hacer los invernales donde las personas que a él le conviene conquistar políticamente. Y esto no es un tema político, esto es un tema de soluciones, de las calles. Pero permíteme, perdón. Haz un pequeño recuento porque yo mismo no tuve la oportunidad de ver las declaraciones. Pero tenemos aquí al actor para que él mismo te diga cuál es su posición. Que Adelante, de hecho, Juan Bautista Guerrero. A mí me gustó mucho la posición. Mira, a veces los PLDistas dicen, y tienen no razón, pero hay que saber leer lo que dicen. Cuando dicen, ustedes no saben gobernar, esa frase hay que escucharla y decir por qué ellos dicen eso. Porque haciendo la cosa bien no le sacan provecho a lo que hace el gobierno. Y no cacarean los huevos. Pero ahora voy al asunto. En una convención interna que no ha terminado. Ahora voy al asunto. No, lo de la convención interna del PRM desde el 2016 debió ir resolviendo todo eso punto por punto, distrito por distrito, con una dirección desde Santo Domingo, que todo el mundo, todo el que vive en un campito o en un distrito, en un lugar pequeño, y no se sepa poner de acuerdo, que lo vamos a decir respeta, cuando, mira, ahí llegaron la gente de la capital, hay que prestarle atención, del partido de la capital. Que esos sean los que tomen la decisión final y nadie va a poder... yo creo que se resuelve con un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, listo. Usted se sienta allí, usted se sienta aquí, usted es encargado de esto, usted es encargado de esto, fírmeme aquí, ¿están de acuerdo? Sí, señor. Se resolvió el problema. Claro. Entonces, señores, con relación a las obras en el distrito, hay unos 27 kilómetros para este distrito, que el gobierno puede decir 27, vamos a llevar 40. Vamos a elaborar un plan con cuáles son las obras principales que necesita el distrito para relanzarse. Carretera Domingo Maíz, carretera, le llamo para atrás, colega. Perdonen. Calles puntuales que están necesitando el distrito turístico para el descongestionamiento de la vía. Y estoy dando, sí, y es tan fácil de localizar, de identificar. Aquí en Verón, en el cruce Verón, al lado, la carretera del cruce, que es la avenida Barceló, que si se hubiesen planificado desde el inicio, no se limitaría en donde está la estación de gasolina de Amable, ahí del cruce de Verón, hubiese seguido esa avenida para allá. Pero bueno, se gira hacia la derecha y se sigue entonces en la Pastor Domingo de la Cruz hacia Villa Europa. Esa calle llega a Ciudad La Palma y de una vez se conecta con la autovía. Si mejoran esa calle, que está a punto prácticamente de asfalto, en pocos días tenemos el descongestionamiento de la gente que va para el aeropuerto de Punta Cana, que no tiene que coger esa sola calle, que es la carretera otra banda hacia los manantiales, sino que gira hacia la derecha y se fue por ahí, o viceversa, regresan por ahí. Estamos descongestionando la vía. Pero hay otra vía que está más allá, que es la Domingo Maíz, que se le puede dar otro nombre o dejarle ese mismo nombre y te conecta a la autovía de un extremo a otro extremo. Igualmente en La Ceiba, igualmente en el Cortecito. La del hospital. La del hospital, sí, es mejorarla, ampliarla. No, y asfaltarla. Sí. La calle cerca de Barrio Nuevo, Campo Lindo, que llega aquí a Villa Progreso, el barrio de Alexis Guillén. Personas de la capital que no oyen. Tú sabes que cuando se lo voy a explicar. Tienen una visión de Punta Cana. Se lo voy a explicar a lo de la capital. De que aquí no existe un mapa de la pobreza. Y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de toda la vida. La gente ha mirado que este es el paraíso, que ciertamente somos el distrito turístico más importante de todo el Caribe. Pero con un mapa de pobreza que cae entre uno de los más grandes mapas de pobreza que tiene por la cantidad de personas que vienen aquí. Muy parecido a lo que tuvo la capital hace unas 3 décadas. Y lleno de haitianos. Que había muchos barrios marginales. Barrios sin asfaltar. Lo mismo mira, que está diciendo Juan sí, Bautista. en conclusión, los municipios. En conclusión de lo que dijimos al mediodía, el presidente de la República, que va a asfaltar unos 27 kilómetros a través de obra pública con la dirección municipal, con un acuerdo que se hizo de boca con los municipios, que Danilo Medina le dijo, bueno, tiren caliche que yo asfalto. Pero eso hay que sentarse y a ver, usted va a tirar caliche, pero ¿dónde? Vamos a hacer un master plan
vamos a aprovechar lo poco que puede darnos el Estado ahora con este presupuesto, después de una pandemia de menos de 30 kilómetros, vamos a aprovechar eso en lugares 200 puntuales. millones de pesos, creo. Sí, que eso, Benjamin que eso es muy Franklin. poco. Y después ampliar ese plan entonces para los demás barrios. Bueno, que todo el país. Sí, el pero, país es, no solamente pero la aunque Altagracia. pero es muy poco. Dijo Benjamin Franklin, Muy poco. if you fail to plan, you're planning to fail. Bueno, eso es una realidad. Si fallas en planificar, estás fallate. planificando fallar. Sí, y lo dice la matemática, que si el planteamiento está mal, todo lo demás estará mal. Una Pero ley lo de que- la matemática. ¿No será que hay una apatía? Tú sabes que aquí nos preocupamos más por decir quiénes son los que están al frente del asfaltado, más que la preocupación de supervisar los invernales y las rutas que son... Yo me imagino que tuvo que haber una conversación entre el viceministro Luis Bastardo y el director de distrital de acá. Tiene que haber habido una planificación de dónde, cómo. Para eso está acá Fidel Martínez, que de hecho está muy activo políticamente últimamente. Entonces yo creo que debe de, ya eso asumo yo de que debe ya de haberse hablado, cuáles son las calles, cuáles te convienen a ti, cuáles son las que tienen más problemas, cuáles son las que le convienen a aquel, porque realmente al final de cuentas no nos vamos a engañar. En esto va a haber un poco de política, un poco de realidad y un poco de ficción. Pero lo importante que se está haciendo, y no en campaña. No, pero Entonces, lo a eso, importante es que sea dedicarnos eficaz. ahora a darle esto que los invernales, yo creo que debe de haber 2, 3 o 4 supervisores de esos voceros que tienen obras públicas acá, que son muchos, a darle seguimiento dónde que se están poniendo los invernales y ver si eso fue lo que se habló en eso, que yo asumo que se debió haber conversado. Vamos a buscar estos barrios y vamos a buscar estas calles. Yo creo Y que los líderes comunitarios. yo creo que ¿Ya estamos han a demostrado tiempo. que fallaron los voceros eso? Claro. ¿Dónde están los voceros? Los líderes, no, también los líderes comunitarios de su calle, como Giorgi, que alzó la voz aquí en Villa Europa, porque dice que realmente él ve que por ahí no van a pasar. ¿Por qué? Porque él se opone al ayuntamiento, no van a pasar. O sea que los opositores del ayuntamiento se van a quedar en su polvo. barrio. Los opositores a la dirección distrital se quedan sin asfaltado y los simpáticos con el director distrital van a tener. Esa fue la planificación que Siempre se llevó. han hecho eso aquí. Pero es que ahora lo está manejando Obras Públicas la dirección distrital. Tiene que haber un planeamiento, tiene que haber una planificación sobre las cosas. Se tuvo que haber conversado. Estamos a tiempo. Debe existir Yo un asumo- empoderamiento por parte del Ministerio de Obras Públicas porque son los que representan al gobierno del pueblo, al gobierno de la gente, al presidente Luis Abinader, y bajo ninguna circunstancia podemos permitir que una obra de tanta trascendencia para este distrito municipal sea manipulada por la dirección distrital. Así que empoderarse Creo el que- Ministerio de creo- Obras Públicas, empoderarse el gobierno de Abinader. Claro que sí tiene que haber ahora mismo. Ellos van a poner los invernales. Pero okay, ¿dónde tú los vas a poner? Donde a ti te conviene, para yo tirar la asfalto donde a ti te conviene. Entonces, ¿dónde está la supervisión? El acompañamiento que tiene que haber en este asfaltado tiene que estar, no solamente, obviamente, es una labor de la dirección distrital de acá que no le vamos a quitar su protagonismo político, sus acciones, que tú sabes que eso es algo que tú no, es más bien te pueden atacar, pero caramba, tienen que planificarse en el sentido de lo que tú no puedes hacer los invernales donde a ti te conviene porque tú lo vas a hacer los invernales y tú me vas a tirar la asfalto donde yo diga. Fíjate bien, si no se llevó, que yo asumo que se hizo una planificación, un encuentro, una conversación, se planificaron los barrios, se planificaron el seguimiento, porque eso es lo que importa, el seguimiento en este punto. Si tú no tienes un seguimiento en este punto de dónde se va a hacer, entonces tú vas a tirar el asfalto a donde ya se hizo los invernales, irremediablemente dónde va a ser, donde lo quiere el director distrital. Y esto es una obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces vamos a ser un poco cautos, vamos a tener un poco de sapiencia política, entiendo yo, y yo espero que sea así, que se haya dado ese encuentro, Merkel. Ojalá que sí, porque si no, este va a ser otra victoria, otro robo de protagonismo
sagaz, porque no le podemos criticar al director distrital que si usted es descuidado con los trabajos, Un estratega. tú vas a hacer, tú me estás dando cancha a mí, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, porque tú lo que estés pensando en tirarme una foto. ¿Tú entiendes? Porque no, la foto de aquí, la foto de allí. No, tenemos que darle seguimiento a eso para que salga beneficiado todo el distrito. Mira qué fácil, mira qué fácil, mira qué fácil. El presidente, que al fin y al cabo, a través de los organismos correspondientes que envía el dinero a los distritos municipales, dice, bueno, ¿cuánto tenemos en el Ayuntamiento de Verón para tal obra? Hay 10 millones. Bueno, pues yo voy a poner 10. Son 20. Vamos a buscar una empresa que nos haga la calle que necesitamos. Se reúnen, por aquí van. Se hacen los bornales, hacer así contenes, encalichados, y nos fuimos por aquí. Eso no es tan complicado. Le hacemos un llamado a los encargados de obras públicas, al viceministro, al director provincial y al encargado de obras públicas acá, Fidel Martínez, Vilillán Tavares y Luis Bastardo, que estén muy pendientes de eso y que tengan cuidado como las delegaciones, que manden los supervisores, y asumimos y le pedimos al Dios Todopoderoso de que haya habido esa reunión donde se hayan acordado los lugares que sean de beneficio para el distrito turístico, y que ese esfuerzo que viene haciendo obras públicas, que viene haciendo las alcaldías, y que viene, lo más importante, que se viene haciendo a favor de los dominicanos y dominicanas, no importa el partido que sea, no se politiza ni se saque ventaja de eso, que es lo muy importante. Es lo muy importante. Bien. Bueno, no hay tiempo para más, señores. Dios bendiga a República Dominicana, Dios bendiga al mundo, porque nos ven en todas partes del mundo. Dios bendiga a República Dominicana, pero que Dios bendiga más al distrito turístico Bávaro Verón Punta Cana, distrito de nuestros amores. Nos vemos mañana, luego. si Hasta la Dios lo próxima. permite.